Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%, en donde con mi papá Ernesto aprenderemos juntos un nuevo tema relacionado con salud, nutrición y estilo de vida. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de un tema fascinante. Vamos a platicar de longevidad, de salud y de cómo otras partes del mundo han demostrado que esto se puede llevar a cabo muy bien. Y todo empieza porque hay ciertos mitos alrededor de la longevidad. Mucho se dice que si intentamos mucho, podemos llegar a vivir 100 años. La verdad es que no estamos programados para eso. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para eso. El propósito de nuestros cuerpos es reproducirse. Y una vez que rebasamos esa etapa y esa edad en la que la naturaleza define reproducirse, nuestro cuerpo empieza a decaer. Y empiezan todos los problemas de salud, todos los problemas de menos actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va contra nosotros. Y si le sumamos que cada vez que hemos hablado aquí, para los que no nos han acompañado, les invitamos a hacerlo, de la microbioma, de todas las bacterias que tiene nuestro cuerpo que se están constantemente cambiando, adaptando, y también de nuestras células que se están regenerando, pero cada vez que se regeneran tienen un costo, no llegan con la misma intensidad o con la misma eficacia, cada vez va siendo menos, y esto es un efecto natural, efecto de la naturaleza. También, por otro lado, la ciencia hoy ha demostrado que como seres humanos podemos llegar a vivir hasta 90 años. Sin embargo, los índices de vida están más o menos entre 70 y 80. Algo está perdiéndose en el camino. Y no estoy hablando solamente de llegar a esa edad, sino llegar bien. Bueno. Para esto hay un tema que se llama las zonas azules o Blue Zones en inglés. Y esto fue un estudio que se juntó el National Geographic con un equipo de científicos de muchas ramas variadas, en donde encontrábamos a nutriólogos, a doctores, a gente que estudia la longevidad y a muchos otros. El objetivo de esto era encontrar las zonas en el mundo más representativas de gente centenaria que ha llegado a 100 años o más, pero que su estilo de vida sigue siendo activo, y analizar qué costumbres, qué hábitos los han llevado con eficacia a eso, y destilar todo eso y poder aplicarlo a otros problemas y a otras ciudades que la verdad, como lo saben, estamos atravesando por gravísimos problemas. Bien, hubo muchos estudios, pero quiero empezar nada más por primero encontrar una secuencia de lo que es normal en estas zonas, de lo que se encontró normal. Y primero, no hay niños en estas zonas que nazcan por cesárea. Y yo no digo que es malo nacer por cesárea o que hay veces que es necesario. Mis hijas tuvieron que nacer por cesárea. Pero nacer por cesárea les limita a un contacto con bacterias que la mamá les pasa cuando pasan por la vagina y muy cerca del ano. Y ese contacto con bacterias empieza a crear nuestra microbioma que nos va a acompañar por toda la vida. Y es súper importante. Esto aunado a que el número de cesáreas se ha ido al cielo, puede traer un problema. El otro punto era que no existe leche de fórmula
en estas zonas. Todos son amamantados por lo menos 2 años con la leche materna. Y esta es otra vez paso de bacterias muy importantes para crear su microbioma. Y bueno, y los estilos de vida que ahorita los vamos a ver son enfocados a generar esa variedad de microbioma en nuestro cuerpo. No hay comida procesada, mucho se planta en casa, se basa mucho en plantas, poca carne. Vamos a ver todos estos ejemplos. Primero, después de todo este análisis se encontraron 4 zonas importantes. La primera zona fue en el archipiélago de Okinawa y en Japón. Japón ya tiene fama de por sí de ser un país centenario donde hay mucha vejez y con buena actitud. Pero en esta zona en particular se encontró a la población femenina más grande de todo el mundo. Y no solamente eso, sino esa población femenina tenía el menor índice de problemas de salud que pudieran deshabilitarlos. O sea, no había un problema de que tuvieran que andar en silla de ruedas o que los tuvieran que cargar o ayudar. Ellos eran autosuficientes y este fue el mayor índice en todo el mundo. Otra de las cosas importantes que se encontró es que en esta sociedad, mientras más grande es uno, es más apreciado y no deja ser parte de la sociedad. El otro tema súper era de que hasta tiene una palabra japonesa que cada día que te levantas en la mañana debes de hacerlo con un propósito. Si no tienes ese propósito, no hay esa fuerza de seguir adelante. Y esto fue lo que se encontró en esa zona. La siguiente zona fue la isla de Sardinia en Italia. Y esta era la provincia, es una provincia pequeña, no es toda la isla, es solamente una pequeña parte de la provincia. Y lo que se encontró es que había 10 veces más centenarios que en todo el mundo. O sea, el nivel es muy alto. El otro era de que vivían en familia casi hasta morir, no importando la edad. Su dieta era predominantemente plantas, también comían un poco de carne y otro de los puntos importantes es que se alimentaban mucho de queso y sus quesos al ser hechos de forma orgánica tenían altos niveles de omega 3 que los ayudaron mucho. Y su vino tenía 10% más fenoles o fitoquímicos que la comparación en vinos en el mundo. Y eso los ayudó mucho. La siguiente zona que encontraron, curiosamente, fue en California. Y no fue en una ciudad o en una población definida, sino más bien en una religión. Vamos a decirlo que era un grupo de personas. Y esta era de la iglesia adventista. Sin embargo, fue muy común los hallazgos, pero ellos tomaban un día a la semana para convivir, agradecer porque estaban vivos, son muy religiosos, y caminar en grupo en el campo. Y esto era algo religiosamente hecho. También eran personas que basaban mucho también en nueces, en semillas, en vegetales y hasta el final la carne. Finalmente, otra de las zonas fue en una parte de Grecia que se llama Icaria.
Al analizar estas 4 áreas, se llegó a la conclusión de los 9 puntos más importantes que se encontraban en común y en una correlación directa. El primero de ellos tenían que ver con moverte naturalmente. ¿Y por qué? Curiosamente, en ninguna de estas zonas se practicaba el ejercicio como tal, como lo conocemos. Sin embargo, sus actividades físicas eran muy altas, mucho caminar. Y nosotros tenemos todo un programa que habla de caminar y sus beneficios. De veras resulta mucho, es importantísimo. El otro punto importante era algo de que se llama propósito, como en el Japón. Y era encontrar propósito a la vida, el levantarnos cada día con algo, con un objetivo que hacer. Y esto tiene que ver mucho con que lo que se acostumbra en estas civilizaciones es de que a cierta edad nos retiramos. Y nos retiramos y bajamos toda intensidad. Yo no quiero criticar a nadie, pero nos estamos retirando cuando en la mayoría somos más sabios, tenemos más experiencia y podemos enseñar más. Yo lo veo como una edad muy productiva, en donde podemos juntar estos conocimientos, esta experiencia y pasarlos de alguna forma creativa a nuestra juventud. Y pudiera ser sensacional. Yo no digo con la misma intensidad que lo hacíamos a los 30, pero para ellos es la intensidad. Sin embargo, imagínense lo que ganarían esta juventud con unirse hacia toda esta vasta experiencia y conocimientos. Sería un tema muy interesante, ¿no? Es un tema común en esas zonas. Mientras más grande es uno, más tiene admiración y se le escucha. Otro punto en común es que había muchas estrategias antiestrés y estrategias hechas de forma natural, como la relajación, en otros era la meditación o rezar, y en otros era caminar una vez a la semana, pero siempre había un factor que trataba de eliminar el estrés, que es uno de los grandes problemas hoy en día del siglo XX, y es un asesino silencioso. Otro, en lo que se refiere a la nutrición, algo que se encontró mucho es que a todos les encantaban los frijoles. Y una vez más, los invitamos a ver la microbioma y sus cuidados, y ahí hablamos de los frijoles. Hablamos de otras cosas importantes también. Pero su nutrición se basaba en plantas y también mucho en vegetales y frutas, y hasta el final la carne. Y yo no digo que se eliminaba, pero no era algo como religioso, como hoy lo tenemos, que debemos diario de tomar carne. No debemos. Si queremos, ok, pero no debemos. Es muy diferente. Finalmente, el pertenecer a algo, ese tema social de tener esa integración, que tiene que ver mucho también con otro factor que se encontró, que las familias son muy unidas. Comparten mucho, o sea, y se ayudan. Y esto tiene un nivel de estrés también todavía mucho menor. Al final del día, uno de los temas interesantes es que este proyecto de zonas azules se ha querido integrar a sociedades que han tenido problemas y han sido exitosas. Hay ciudades en Estados Unidos que en muy pocos años han subido el nivel de vida, el nivel de salud, y se ha demostrado en números al integrar estas estrategias. Cabe la pena hacer la pregunta, ¿podremos aquí en México? Yo digo que claro que sí. Y un tema importante es la educación. ¿Cómo eduquemos a nuestros hijos?
Yo nada más les dejo este tema para pensarlo, unirnos y luchar por un país mucho más sano y mucho más constructivo. Que tengan un excelente día y que la pasen muy bien. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Consulten con ellos antes de ponerlos en práctica. Antes de despedirnos, les queremos pedir un favor. Una manera de que nuestro proyecto 99% se sostenga es suscribiéndose ya sea al canal de YouTube o al podcast. Hasta el próximo capítulo.